que esa foto de la bandera tuviera significado, había que quedar de último. Mi abuelita me llevaba a todas las competencias de natación, ¿no? Entonces desde chiquito me decía, tú vas a ser olímpico, tú vas a ser olímpico. Cuando ella está a punto de morir, yo busco la manera de meterme a donde está ella en el cuarto del hospital. Y estando ahí solo con ella le dije, por favor no te rindas, por favor no te mueras. Te prometo que si luchas y lo logras, te voy a hacer una abuela olímpica. Y esa tarde murió. Mañana de los Juegos Olímpicos amanecí muy enfermo. Empecé con un proceso de gripa, con temperatura, con el cuerpo cortado, me dolían los huesos, me dolía todo. Hola, hola, esto es La Chica del Banquillo, yo soy Caro Padrón. Gracias por suscribirse, por estar acá en ESPN MX, en YouTube, así que sigan nuestro canal de ESPN. Pero hoy tenemos un invitado, la verdad que nos ha movido mucho. Él en su momento fue catalogado por la prensa internacional como el último lugar más feliz del mundo. Estamos hablando del esquiador mexicano Germán Madrazo, quien convirtió un último lugar en unos Juegos Olímpicos invernales en 2018 en una historia de triunfo y una historia de superación impresionante. Hoy nos ha dado unos mensajes, la verdad que nos han movido muchísimo y queremos compartirlos con ustedes. Aquí comenzamos. Germán Madrazo, bienvenido. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, qué honor estar aquí contigo el día de hoy. Ya sé. A ver, cuéntanos primero en qué andas, porque estás de conferencista, un libro nuevo. Cuéntanos un poquito el mensaje del libro. Claro, pues mira, después de muchos años de estar dándole duro al deporte, entrenando, y después pues, de haber hecho esta transición, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos, recibo un mensaje de Jonathan Soto Moreno y me dice, oye, Germán, me encantaría empezar a esquiar, me gustaría ir a los Juegos Olímpicos. ¿Me puedes dar algún tip? ¿Me puedes decir con quién tengo que hablar? Y le dije, John, si confías en mí, yo te puedo entrenar. Y me dijo, claro que sí. Entonces empiezo a entrenar a John, hacemos un proceso de 4 años, llega a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022 de Beijing, después viene este mensaje de Regina Martínez, un 9 de diciembre. Te nombró acá en el podcast. Sí, bueno, ay, mi Regi es un ser es un ser hermoso, un optimismo, siempre una energía tan positiva, es pura luz, mi Regi. Me manda un mensaje y me dice, Germán, me inspiró tu historia, quiero ir a los Juegos Olímpicos y lo mismo, ¿tienes algún consejo que darme? Y le dije, nos podemos marcar, Regi. Nos marcamos y a los poquitos días iba de camino a Minnesota a enseñarle a Regi a esquiar. Entonces, y a convertirme en su primer entrenador. Entonces, va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que sí tienes algo que compartir con el mundo, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene esa curiosidad o esa necesidad de decir, hay tanto que está aquí adentro que nunca ha salido y dije, lo quiero sacar en un libro. Porque la conferencia, pues es muy bonito, es la verdad mi cosa favorita en el universo, dar las conferencias. Cada vez que me paro en el escenario estoy con la piel chinita, desde la primera hasta la vez, no sé cuántas lleve, 100. Pero abrir el corazón, abrir el alma en un libro fue algo fantástico para mí. Y creo que, bueno, no es que alguien te tenga que dar permiso para escribir un libro, pero pienso, o lo pensé al menos así, que después de haber hecho esto, de entrenar a John, de entrenar a Regi, de enseñarle, de haber entrenado a tantos atletas para correr su primer Ironman, su primer maratón, como que sentí que la vida ya me daba permiso de sentarme a escribir el libro. Te voy a preguntar una cosita, unas preguntas rápidas. ¿Qué consejo le darías a alguien que siente que empezó demasiado tarde? Que lo único que necesita es creer en su sueño, creer en su proyecto, creer en lo que está haciendo y dar el primer paso. No hay nada que empieces demasiado tarde. Puede ser que haya ciertas fases de tu sueño, de tu proyecto, que quizás hayan pasado. Es decir, no puedes jugar fútbol juvenil cuando ya tienes 30, claro. ¿No? Pero puedes jugar fútbol. Y hay campeonatos del mundo, seniors, es decir, siempre hay una forma de cumplir el sueño, de cumplir el propósito que tienes. Nunca es tarde para empezar, hasta para los más grandes, ¿no? Cualquiera pensaría, si les digo hoy que fui a los Juegos Olímpicos a los 42 años de edad, que ya se te había pasado el tiempo, que ya no se podía. Y yo les digo, no se puede si no crees que lo puedas lograr. No se puede si tú quieres
lograrlo para complacer a alguien más. ¿No? Si tú dices, no, es que sí, sabes que todo el mundo dice que estoy muy grande ya para esto, entonces yo debo de pensar que estoy muy grande porque eso es lo que todo el mundo piensa. Entonces así es imposible lograrlo. Pero si tú lo haces por ti, porque quieres, porque es tu convicción, dime, acabamos de escuchar esta historia magnífica, ¿no? De una señora que terminó un Ironman a los que fueron 86 años de edad en Kona. Wow. El campeonato del mundo se califica y además completa el campeonato del mundo. Dime, ¿a qué edad? ¿Por qué no? Termina. ¿A qué edad terminas de soñar? ¿No será que más bien terminas de vivir cuando terminas de soñar? Puede ser. Y si a los 100 tienes un sueño... ¿Cómo convertir? Porque a ti la prensa te catalogó como el último lugar más feliz del mundo. Tú estás a punto de llegar a la meta, tomas la bandera mexicana, pasas con una sonrisa y esa foto te inmortaliza porque esa foto realmente se volvió muy viral y traía un mensaje más allá de la posición que tuvieras en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo transformaste ese último lugar en un mensaje tan potente de cumplir los sueños, de dejar todo en el camino y de cambiar también quizás lo establecido? Porque México no tenía participación en tu categoría, en tu disciplina. Esa es una pregunta que me apasiona contestarla, que me encanta contestarla, porque justo esa es yo le llamo a esto la higiene espiritual, ¿no? ¿Cómo limpias tu alma? La higiene espiritual que trajo el libro, que trajo dar conferencias, de aceptar el último lugar como un lugar privilegiado. Solamente hay un primer lugar en una carrera y solamente hay un último lugar. Y ciertamente yo crucé la meta en último lugar, pero también crucé la meta en último lugar adelante de 3 competidores. Tengo que recordarlo, no quiero darte el dato mal, pero fueron 2 o 3 competidores que no terminaron la carrera ese día. 3 que se rindieron y yo fui el último de los que no se rindió. Pero, qué bonita frase. Pero más importante que eso, fui el primero que llegó de todos los que soñaron con llegar. Porque fui el que estuvo allí. Y eso lo que hace es abrir una puerta, abrir un sueño. ¿Cuántas gentes no vieron ese cruce de la meta? Y ojo, ese que está ahí no es Germán Madrazo. Ese que está ahí no soy yo. Bueno, la propia Regina que va a competir. Claro, ese que está ahí es un sueño. Ese que está ahí eres tú. Proyéctate. Esa bandera es tuya. Esa imagen eres tú. Y empieza a soñar a partir de ver esa imagen. Empieza a soñar a partir de ver ese cruce por la meta. Y creo que el decir, oye, no hay deporte invernal en México, yo te lo quiero poner con una analogía muy bonita. Tú imagínate a un niño que vive en un pequeño poblado de nuestro país, de México, de Venezuela, y que quiere jugar al fútbol. Que en su pueblo no hay una sola cancha con pasto. Que solo son estas canchas de polvo, de tierra, que ni siquiera tienen a lo mejor porterías reglamentarias, o ni siquiera porterías, ¿no? Son 2 piedras la portería. Claro. Él no tiene una cancha. Es lo mismo que yo no tener nieve. Yo no tenía dinero para seguir adelante. Él tampoco lo tiene. Es que el esquí y el deporte invernal, para nosotros, latinoamericanos, mexicanos, lo que hace es la magia de representar lo imposible, de representar el no tengo nada, pero me atrevo a hacerlo, no tengo nada, pero lo quiero lograr. Y eso para mí es el significado de ese cruce de la meta, ¿no? Representa a todos aquellos que les dijeron que no se puede, que les dijeron que era demasiado tarde, que les dijeron que estaban locos y que aún así se atrevieron a intentarlo. Y esa fue la finalización, o sea, como la materialización de tantos años de esfuerzo, etcétera. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empieza alguien que quiere seguir un sueño y que de repente dice, es que no sé ni por dónde entrarle a esto que a lo mejor me parece muy grande para mí? Bueno, esa pregunta que me haces, yo la respondería de 2 formas, ¿no? Y a ver, pues cada quien se identifica con una. La primera es empezar creyendo. Es empezar no diciendo yo no soy, porque eso lo hacemos siempre, ¿no? Tú empecé a escribir el libro y dije,
es que yo necesito ayuda porque yo no soy escritor. Ah, claro. Pero claro que en el momento que te pones a escribir, ya eres escritor. Pero empiezas diciendo yo no soy escritor y de inmediato cierras una cortina en tu alma y en tu mente que dice, claro, no soy escritor. Entonces, pues esto no, o sea, es difícil de hacer, ¿no? Y de la misma manera, alguien que dice, yo quiero correr un maratón, pero yo no soy corredor. Entonces, salgo a correr 1 kilómetro, 2, a ver cómo me siento. ¿Sabes qué? Cuando corras esos 2 kilómetros, eres corredor. Ese día ya eres corredor. Claro. Entonces, sal a decir, hoy corro los primeros 2 kilómetros de mi entrenamiento para el maratón. Esa es la primera forma en cómo veo esto de cómo empezar. Es creyendo en ti. Y creyendo en ti es decir, yo soy, yo voy a. Hoy empiezo el primer libro o la primera letra de mi libro, el primer libro de mi doctorado, el primer paso de mi maratón. Decir, yo soy, yo creo. Y yo creo que la segunda, que es muy importante, es atreverte, encontrar el motivo, ¿no? El motivo por qué lo quieres hacer. Ponerte una meta muy grande y empezar a tratar de cumplir esa meta. ¿A qué voy con esto? Si tú dices, ay, pues yo quiero empezar a correr, entonces yo voy a correr todos los días 5 kilómetros. Y tú eres una persona súper disciplinada, con muchísima energía, y te paras una mañana, y te paras la segunda, y te paras la tercera, y de repente llega un momento en el que llevas 30 días corriendo 5 kilómetros y te empiezas a preguntar, ¿para qué corro? ¿A dónde voy a llegar buscar corriendo? Un propósito, ¿no? Claro, entonces tienes que tener un propósito. Y en el momento que tú te pones un propósito, y para mí la magia es, y le pones una fecha, un tiempo límite, un cronómetro que va en cuenta regresiva a el día en el que tienes que sí o sí pararte, presentarte y estar ahí para cumplirlo. ¿Cómo luchar contra el síndrome del impostor? Porque mencionabas de creértelo, pero a veces creo que lo más difícil es eso, ¿no? Como que en tu cabeza decir, no, pero ¿cómo me van a dar la chamba a mí si hay 20 personas por delante optando por el cargo? Uno automáticamente como que siempre se baja, o la mayoría de la gente, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo luchar contra ese síndrome del impostor que incluso haciendo algo tú sientes van a descubrir que soy un fraude, no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué te dice? No sé si te llegó a pasar alguna vez y cómo lo trabajaste. ¿Te puedo contestar con una historia? A ver, claro. Yo me puse el propósito de presentar el libro en la FIL. Bueno, más bien, yo me puse el propósito de que el libro estuviera listo antes de los Juegos Olímpicos. Y mi editor me dijo, mejor que esté listo antes de la FIL, porque eso va a hacer que esté listo antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y buscamos la forma de que lo presentes en la Feria Internacional del Libro. Entonces, pues me emocioné, dije, sí, va. Fue un trabajo de verdad de locura, 10 meses de pasar mucho tiempo sin salir del garage de mi casa, de la cochera, porque lo puse así como estudio. Y llegó el día que me toca presentar en la FIL y voy caminando en donde están presentando un libro de José Saramago, donde están presentando, ya sabes, estás ante genios literarios, ante las más grandes casas editoriales, y de repente vas caminando y dices, ay, yo no pertenezco aquí. O sea, te empiezas a sentir como un fraude, ¿no? Claro. De que, híjole, si mi librito, ve dónde estoy. O sea, llego a donde iba a presentar el libro y va pasando una niña en una silla de ruedas con su mamá y se paran enfrente de donde estaba yo y se me quedan viendo. No sabía qué hacer, me acerqué y volteé a la mamá y me dice, esas somos nosotras, y señala el libro. Nosotras vivimos para luchar un día más. Vivimos cada día para luchar. Su hija tenía cáncer. Wow. Y en ese momento dije, si esa no es una señal que yo tenía que estar ahí en ese instante. Y esa es la forma de vencer el síndrome del impostor, ¿no? Es presentarte. No dejas de ser un impostor hasta que no te paras ahí enfrente de todos y sabes que ya lo hiciste. Y sabes que toda la vida somos impostores. Y tener miedo de hacer las cosas es muy poderoso. El secreto es aprender a vencer el miedo. Wow, qué poderoso lo que acabas de decir. Gracias por compartirlo. Gracias. ¿En qué punto
sientes que cambia tu meta? O sea, porque hablas de propósito y tú dices, bueno, yo tenía el propósito de representar a México, porque era, creo que algo más grande que tú, ¿no? Que era, bueno, estar allí, abrir el camino para otros esquiadores mexicanos, poner la bandera en unos Juegos Olímpicos Invernales en 2018 que estuviste. ¿En qué momento sientes que dices, este propósito ya cambió? Ya este propósito, ya eso es una bolita de nieve que rodó y que se hizo más grande que yo. ¿Cuándo sentiste eso? El día que decidí entrenar a John, el día que le dije a John, confías en mí, yo puedo ser tu entrenador, cuando colgué el teléfono, Lucía, mi esposa, me dijo, te lo resumo, como lo recuerdo ahora, no que sean las palabras exactas, pero al final me dijo, no puedes dar lo mejor de ti si te estás quedando algo para ti. No puedes entrenar a John con todo si tú quieres seguir compitiendo. Entonces, en ese momento dije, claro, esta es la siguiente etapa, esto es lo que siempre soñé. Nunca soñé con ser, pues no sé si lo pudiéramos decir de esta forma, ¿no? Pero yo nunca soñé con ser un héroe. Eso a mí no me interesa. Pero sí siempre soñé con ser alguien que inspirara, alguien que motivara. Y justamente el darle el sueño a John, el darle el sueño a mi Regi y que ahora ellos cumplan los suyos, es lo que le da valor a mi vida, cuando menos el valor interno, ¿no? O sea, como lo que yo hago para levantarme en la mañana, verme al espejo y decir, Se logró. estoy orgulloso de ti, ¿no? Claro. Jugaba cuando era niño, a los 8 años, con los carritos y los muñequitos, a que pues, siempre había uno que estaba en aprietos, entonces llegaba el carro con los otros y lo salvaba, ¿no? Y justamente el otro día iba corriendo un maratón. Entonces iba al final del maratón, ese día decidí echarle muchas ganas, entonces pues, empecé a correr un poquito más rápido de lo que estaba preparado y de repente alguien me gritó, me dijo, gracias Germán. Y en ese momento dije, pero ¿de dónde? Del otro lado del mundo alguien grita gracias Germán. Se llama Coquis, ella ya obviamente le empecé a seguir en Instagram de inmediato, la busqué después y ese momento fue un momento de diálogo interno muy bonito en el que volteé a ver a Germán de 8 años y le dije, ¿te acuerdas a lo que jugábamos? Lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Y además, de alguna manera, ser olímpico era una promesa familiar a tu abuela. Claro, fíjate que era una promesa a mi abuela o era una promesa o la abuela era el ancla emocional que necesitaba. No, yo creo que la vida te pone las oportunidades y las cosas y las decisiones las tienes que tomar tú. Y todo esto pasa porque mi abuelita me llevaba a todas las competencias de natación, ¿no? Entonces desde chiquito me decía, tú vas a ser olímpico, tú vas a ser olímpico. Obviamente a los 8, 9 y 10 años de edad que me lo decía, pues yo no entendía lo que me estaba diciendo, no tenía ni idea de lo que era ser olímpico ni las olimpiadas. Pero de que me lo sigue diciendo, poco a poquito se empieza a convertir en mi sueño, en yo quiero ser olímpico porque me lo está diciendo mi abuelita. Y creo que en el sacrificio es en donde se planta verdaderamente el sueño, porque mi abuela muere muy joven. Entonces, cuando ella está a punto de morir, yo busco la manera de meterme a donde está ella en el cuarto del hospital, porque pues, por mi edad no me dejaban entrar, no había visitas de menores. Entonces yo busco la manera, me meto, corro, entro y el doctor decide darme un minuto con mi abuelita. Y estando ahí solo con ella le dije, por favor no te rindas, por favor no te mueras. Te prometo que si luchas y lo logras, te voy a hacer una abuela olímpica. Y esa tarde murió. Y creo que la promesa no hubiera tenido tanto significado si no hubiera pasado eso, ¿sabes? O sea, como que fue el momento en el que el sueño quedó tatuado en mi corazón, como cuando grabas una piedra, ¿no? Y cargué con eso toda la vida, porque en ese momento fue muy difícil, porque fue como que, bueno, pues ya se fue mi abuelita y ¿quién me va a ayudar a cumplir el sueño? Quizás el sueño pues ya no es mío, ya se fue, ¿no? Y cómo van pasando los años, sigo en el deporte, enamorado del deporte, practicando la natación, después el atletismo, después el triatlón, después otra vez el triatlón de largas distancias y de repente
creo que es Dios y mi abuelita, que bajan y a través de un amigo me mandan un artículo del cross country ski, un deporte del que jamás había escuchado hablar. Y de repente empiezo a leer y empiezo a ver a Roberto Carcelén, un peruano que participa en Juegos Olímpicos de Invierno. A Tucker Murphy de Bermuda participando en Juegos Olímpicos de Invierno. Y yo, como en los chistes de Pepito, dije, ¿dónde está el mexicano, no? O sea, siempre es un mexicano, claro. Sí. un ruso y un gringo, ¿no? Dije, no, pues no puede ser que no esté el mexicano aquí. Y cuando me di cuenta que México no había tenido un representante desde 1996 y que todavía había ido él a esos juegos porque era por invitación, pero que desde que se instauró la calificación nunca había habido un mexicano, dije, esto termina hoy. Yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos de Invierno. Y yo te hago una pregunta, Caro. ¿Ese mensaje me lo mandó Alfredo, mi amigo? ¿O me lo mandó Dios? ¿O me lo mandó mi abuelita? Sí, yo diría el universo, Dios, ¿no? Tal cual, porque yo siento que siempre, por eso te digo, cuando tú cruzas la meta es un mensaje que le llega a otra persona, que le llega a una Regina, que dice, yo puedo estar también en unos Olímpicos, ¿por qué no, no? Porque yo no me atrevo. Estoy viendo a Germán lo está haciendo posible. Si Germán lo hizo a los 42 años, yo, ¿por qué no voy a poder, no? Claro. Y ella dice que ella también tenía la misma perspectiva. Dice, pues yo tenía 28 años y yo no sabía ni ponerme un esquí, ¿no? Y empieza esa transformación. ¿Cómo viviste luego la etapa de que, bueno, estás y traernos a ese momento, ¿no? Ves una bandera, vas, la tomas. ¿Cómo fue ese proceso de cruzar la meta? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas hoy? Fue como una tormenta perfecta. Una tormenta en un vaso con agua, pero además con una turbina. La mañana de los Juegos Olímpicos amanecí muy enfermo. Empecé con un proceso de gripa, con temperatura, con el cuerpo cortado, me dolían los huesos, me dolía todo. Me tomé, bueno, fui a la enfermería de la Villa Olímpica y dije, denme lo que me puedan dar, que pase el antidoping, ¿no? Porque, bueno, tú sí no te puedes arriesgar. Por si acaso. Claro. Entonces, bueno, pues me dan pastillas para controlar la fiebre, para el dolor, ya sabes. Dije, denme de esas, pero denme muchas porque hoy compito. Entonces ya pues me voy con mi sobrecito de las pastillitas y me sentía fatal. Empieza la carrera y Andy, mi entrenador, durante los entrenamientos, me había dado los splits. ¿Cuánto tiempo tardaba yo de la base de una subida a la parte más alta? Entonces los teníamos más o menos ya cuantificados, minuto y medio, minuto 40. Inclusive algunos en los entrenamientos ya los había estado bajando, ¿no? Entonces Andy me decía, vas muy bien. Claro. O sea, vas muy bien. Y vas muy bien con respecto a ti mismo, pero también vas muy bien con respecto a otros dos competidores, ¿no? Otros dos amigos, Sebastián de Colombia, Pita de Tonga. Y de repente, cuando empieza la carrera, esos splits que hablábamos de 1 minuto y medio, pues iban en 2. El que hablábamos de 2 iba en 3 minutos. O sea, el cuerpo no respondía. A la mitad de la carrera empecé a sentir lo que nunca. O sea, me daban calambres. Y calambres fuertes, ¿no? Y parecías, bueno, pues no voy a parar. O sea, no puedo parar. Entonces, cuando empezó la carrera, yo empecé a hacer un ejercicio que si me permites hacer una pequeña desviación de algo que te quiero platicar, que fue muy bonito, que esto me lleva a poder terminar esta historia. Cuando califiqué a los Juegos Olímpicos en la última carrera, Jonathan Fernández García, un chileno que venía compitiendo con nosotros, viajando con nosotros, ayudándonos a prepararnos, me había dicho, tú no vas a ser olímpico hasta que no des un esfuerzo olímpico. Y no te veo que des ese esfuerzo. Quiero verte luchar, quiero verte darlo todo, quiero verte que te mueras en la raya. Eso es ser olímpico. Y yo le decía a Jonathan, es que yo me estoy muriendo en la raya, ¿de qué me hablas? Llegamos a la última carrera y en la base de una de las subidas va pasando Jonathan, que venía también en la carrera, y me grita, Germán, esquía como si tu hijo te estuviera viendo. Y en ese momento
se llenó mi alma así como de energía, de orgullo. Me imaginé a Germán, mi hijo, en la orilla de la pista, viendo a su papá tratando de calificar a los Juegos Olímpicos y dije, terminé muerto, tendido en la nieve, no podía ni moverme. No sabía si había calificado a los Juegos Olímpicos, pero sentía una satisfacción de saber que había luchado hasta el último aliento. No tenía ya nada más. Y esa tarde calificamos a los Juegos Olímpicos. Cuando llegó a la carrera, recuerdo esa fuerza que me dio lo que me gritó Jonathan y dije, esta es la estrategia para esquiar hoy enfermo, sintiéndome fatal. Entonces dije, bueno, pues son 4 vueltas. Va cada una de las vueltas con uno de mis hijos y la última con Lucy, mi esposa, que a final de cuentas pues es la que hace que todo esto sea posible, su apoyo, el siempre estar ahí, el haber cuidado a los niños un año mientras papá estaba por el mundo de loco tratando de cumplir una promesa que le hizo a su abuelita hace 30 años, ¿no? Y cuando llego a la última vuelta, empieza a pasar algo increíble, que el cuerpo se empieza ya casi a dar por vencido, lo que te platicaba de los calambres y todo esto. Entonces, pues empiezas a rezar. Hombre, vas tan duro y echándole tantas fuerzas que tampoco creas que es rezar. Es como en la mente, es, por favor, Diosito, ayúdame, por favor. Sí, agarrándote de lo que tienes en ese momento, ¿no? Exacto. Y va de inmediato el pensamiento a mi abuelita. Abuelita, por favor, ayúdame. No me dejes solo. Llegamos hasta el final. Luché, te lo prometí que íbamos a llegar al final. Aquí estamos juntos, por favor, ayúdame. Que se quiten estos calambres, por favor, déjame cruzar la meta, ayúdame, abuelita, no me dejes solo. Entonces, pues esquié prácticamente toda la última vuelta diciéndole, por favor, acompáñame, acompáñame. Y en la última subida, que era una subida súper pronunciada, te juro que hoy que la he vuelto a ver, yo no sé cómo nos tiraban una cuerda, nos ponían unos escalones, o sea, estaba brutal esa subida. Cuando llego a la parte más alta de la subida y empiezo, bueno, estaba escuchando los gritos de otro del equipo mexicano, Bobby Franco, que se ha convertido en un gran amigo, y Bobby gritándome, y yo pensando en mi abuelita, y me empecé a acordar de las porras que ella me gritaba cuando estábamos en las competencias de natación. Y en ese momento vino un recuerdo muy bonito. Ella siempre me decía, sonríe, porque cuando sonríes te ves más guapo. Yo era medio enojón de chiquito, ¿no? Entonces, pues siempre también era un poquito de... Entonces, empiezo a sonreír. Y en el momento que empiezo a sonreír, paso de estar viendo todo gris, de todo me duele, de calambres, de no sé si voy a terminar, cómo lo voy a hacer, y empiezo a ver todo de otro color. Y ahí es cuando veo la bandera y dije, la voy a tomar. O sea, ya llegué, la voy a tomar. Y entonces me acerco a Alfredo Gorraez, mi amigo, el que me mandó el mensaje, además de todo, me acerco y agarro la bandera y empiezo a esquiar hasta el final. Y en ese momento ya lo que venía era ese pensamiento de decir, lo logramos, lo hicimos, gracias abuelita que me acompañaste todo este camino. Entonces yo venía con una loquera interna de festejar, de decir, como mis 3 hijos me acompañaron cada una de las primeras 3 vueltas, era como decirles, hijos, ahora sí se los puedo decir a la cara. Nunca renuncien a sus sueños. Y eso fue lo que pasó cuando crucé la meta. Eso es el sentimiento, eso es lo que iba pasando, ¿no? Entonces, pues eventualmente cruzas y creo que debemos de siempre proyectar la energía que queremos ser. O sea, ¿cómo quieres que te vean? Tú proyecta la energía de cómo quieres que te vean. Entonces, pues yo creo que, no sé, crucé la meta tan feliz, celebrando, claramente en último lugar, que te digo una cosa, gracias a Dios que tomé la bandera, porque si no hubiera tomado la bandera, le hubiera ganado a Sebastián de Colombia. Y no hubiera terminado en último. La historia hubiese sido otra, el titular hubiese sido otro. Totalmente. Entonces, gracias a Dios. Y bueno, y todo fue... Y una decisión también que en ese momento tomas inconscientes, ¿no? Porque no lo hiciste a propósito para quedar de último. O sea, como de, bueno, voy a agarrar la bandera y al final, uy, me llevo la sorpresa, ¿no? Claro. Y entonces, claro, porque además, para que esa foto de la bandera tuviera significado, había que quedar de último, Claro, ¿no? totalmente. ¿Cómo la vida
no sé, te pone en el lugar en el que tienes que estar. Entonces, pues ven todos los compañeros que estaban ahí, con los que estuvimos todos esos meses entrenando, compitiendo juntos. Ven que llego con esa sonrisa y dicen, bueno, pero qué pedazo de idiota termina en último lugar así. Entonces ellos se sienten atraídos por esa sonrisa, por esa energía del mexicano loco sonriendo. Y es que salen y me levantan. Quiero decirte, Caro, que ese momento para mí era como un momento de vestidor. O sea, de nadie nos está viendo y te levantaron, porque en el estadio ya no había nadie. O sea, la carrera prácticamente se había acabado, ¿no? Yo era el portador de la linterna roja, ¿no? El que vino a cerrar la pista. Y se produce este momento mágico, Caro, y pasa algo muy bonito. Antes de iniciar la carrera, nos dan las instrucciones de cómo debemos de salir del estadio, cómo debemos de salir de la pista y pasar por el túnel de medios. Entonces te dicen, por nada te puedes parar antes de llegar al medio de tu país, que como es México, pues está hasta arriba, sí, claro, y nada más ahí te puedes parar, ¿no? Y entonces, pues yo venía con eso muy consciente, no te pares, no te pares, no, además no bajes el ritmo porque pues están trabajando los señores. Y en el momento que llego al primero, o sea, pero al primer medio, se me paran enfrente, me paran y me dicen, Germán, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese momento? No sé de qué me hablas. Y el tipo de Associated Press empieza a gritar, estaban los de NBC al lado, estaban los de Reuters al lado. La imagen, por favor, la imagen, préstame un iPad con la imagen. Y así gritaba, me dice, Germán, por favor, no te vayas. La imagen, la imagen. Y en eso llega con la imagen de todos levantándome, yo con la bandera, y me dice, ¿qué es esto? Lo vi y dije, no lo puedo creer. Es como de esas veces que te dicen respuestas rápidas, pero siempre te dan como que tantito un segundo de pensar. Sí. Aquí era como... Y le dije, esta es la imagen de lo que significa el olimpismo. Luchar juntos, la amistad, el luchar hasta el último instante, el dar tu mejor esfuerzo, juntos siempre y llegar al final de la meta, ¿no? Cruzar la meta. Qué bonito. Germán, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por ese poderoso mensaje, porque al final creo que nos educan para llegar de primeros, pero hay un primer lugar, como dijiste, ¿no? Y a veces no se trata de ese primer lugar, sino todo el camino que recorremos para estar allí, para significar esa competencia o ese camino en nuestra vida, ¿no? Y que nos cambie también el camino. Y si yo pudiera decirle algo a los papás que piensan que debemos educar en base al resultado, al primer lugar, yo les diría que por favor lo piensen. Porque si tú a tu hijo lo recompensas por llegar en primer lugar y cuando llega de quinto lugar no lo recompensas, le estás enseñando a que si no gana no vale la pena competir. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando un niño nace el 1 de enero y otro nace el 31 de diciembre? Es un año más grande. Sí, claro, totalmente. Pero están compitiendo en la misma categoría. Y ese niño no tiene posibilidades de ganar. Porque está compitiendo con niños que no son de su misma categoría de edad. Entonces yo digo, no premiemos a nuestros hijos por el lugar en el que llegan, sino por el esfuerzo que hicieron. Si tú a tu hijo siempre lo premias por haber dado su mejor esfuerzo, y siempre, hijo, estoy orgulloso de ti por haber dado ese gran esfuerzo, entonces el niño sabe que el premio es por el esfuerzo, sí, que la recompensa es por darlo todo. Y esos niños que crecen sabiendo que el esfuerzo es la recompensa, eventualmente, sí o sí, terminan ganando. Germán, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Germán Madrazo con nosotros, acá en La Chica del Banquillo.